Crisis diplomática con México y España envía lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sí que hay razones para pedir perdón. Mirad, tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Dejad de llorar y de... Cállate. Por supuesto que España tiene que pedir perdón porque miren, un artista del siglo XX ha pintado un mural. Porque siempre es bueno asumir errores y depurar responsabilidades, y eso es lo que debería hacer España para con México. Que es exactamente lo contrario a lo que ha hecho Irene Montero en España tras sacar una ley que ha liberado y reducido las penas a más de 1.200 violadores. Que pidan perdón los demás. Felipe VI pide perdón por lo que hicieron los españoles hace 600 años. Pero la de pedir perdón por lo que hiciste tú hace 2, esa por lo que sea no se la sabe. Y es que estos días se cuajaba la polémica cuando desde México vetaban al rey de España, Felipe VI, al no invitarle a la toma de posesión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Que si me preguntas a mí, tiene una pinta ese apellido de origen zapoteco que tira para atrás. Sheinbaum, a caballo entre los purépechas y los mexicas. Ahí debía de estar. En cualquier caso, este sería un gesto que ahonda en la crisis diplomática que abrió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019, cuando pidió a Felipe VI que se disculpase públicamente por el pasado colonial de España. Tal cual os lo estoy contando, ese es el titular. México justifica su veto al rey por no haberse disculpado por la conquista. Y a tomar por el culo, así van por la vida, ¿eh? A lo cual la respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez, por una vez decente, ha sido la de... ¡Ni de coña, chaval! No participar en la ceremonia de traspaso de poder el próximo 1 de octubre como protesta por un gesto que ahonda en dicha crisis. Porque ni nos vamos a disculpar ni vamos a devolver ningún oro. ¿Más entendido? El oro se queda en casa, devolviendo los espejos vosotros. Ni una pepita de oro mixteca vas a ver, crack. Y es que todo esto forma parte de una narrativa que lleva siglos generando polémicas y que en la actualidad todavía sigue siendo instrumentalizada por políticos sin escrúpulos. ¿Y de dónde viene esta leyenda negra? ¿Por qué sigue siendo importante a día de hoy? Pues os lo voy a contar porque tengo un poco de tiempo libre y para algo me he disfrazado. Así de forma resumida, la leyenda negra es una visión negativa de la historia de España, especialmente durante la conquista de América, y que fue impulsada por potencias rivales como Inglaterra y los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII. El objetivo, desprestigiar al flamante imperio español. Y se trata de una narrativa que describe a los españoles como crueles, intolerantes y opresores. Y mucho opresores. Pero que no se trataría más de una exageración, una distorsión de los hechos y una forma de propaganda antiespañola y anticatólica. En México, en concreto, la leyenda negra se centra alrededor de los abusos cometidos por los conquistadores, la brutalidad de personajes como Hernán Cortés y la explotación de los indígenas, lo cual ha alimentado un sentimiento antiespañol incluso entre los mismos españoles que algunos políticos utilizan sin ningún escrúpulo para reforzar su posición, como en este caso hizo Andrés Manuel López Obrador al exigir en 2019 al rey que pidiese perdón por la conquista. Por aquí te vamos a pedir perdón. El oro se queda en casa, he dicho. Y es que este discurso antiespañolista pues muchas veces ignora la complejidad del periodo colonial, donde por cierto hubo alianzas con los pueblos indígenas y la introducción de infraestructuras, universidades, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho etcétera hay ahí. De hecho, durante la independencia mexicana participaron españoles como el cura Miguel Hidalgo y otros como José María Morelos. Que yo estoy poniendo los dedos así, no sé si el editor va a encontrar fotos de estos señores. ¿Y por qué sigue esto vivo a día de hoy si vendría de los siglos XVI y XVII? Porque a día de hoy todavía se sigue utilizando como herramienta de propaganda política para hacer demagogia y populismo. Porque vamos a ver, evidentemente hubo episodios de crueldad durante la conquista, pero pretender que España fue la única nación con un pasado oscuro es simplista, reduccionista y falso. Ya que a diferencia de lo que sucedió en América del Norte, la contribución española a América fue extensa, ya que no solo llevó la lengua y la religión, sino que también fundó las primeras universidades, hospitales y construcciones que hoy son parte del orgullo nacional de muchos países latinoamericanos. Mientras que si vemos lo que sucedió en América del Norte, vemos que apenas queda población nativa, más allá de unas pocas reservas aquí y allá. Y es que la leyenda negra, especialmente en México, es una mezcla de medias verdades, exageraciones y sobre todo mucha política. Por lo que es importante comprenderla en su contexto histórico sin caer en simplificaciones ni ignorar la riqueza cultural que surgió del encuentro entre España y América. Así que antes de pedir perdón, que no vamos a pedir perdón, ni vamos a repartir culpas ni pollas en vinagre, quizá sería más útil reconocer la complejidad de nuestra historia compartida. Pero claro, con eso no se puede hacer política del todo a 100. Como por ejemplo lo que vimos en el comunicado publicado el 25 de septiembre por la actual presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, donde se lamenta que en 2021 el Reino de España no expresase de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y
redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común. Es decir, que se integre la leyenda negra, populista y demagoga que usan estos ideólogos y activistas indigenistas para crear una nueva verdad oficial que solape y rebase a la verdad histórica. Ya que, según dice más adelante en la misiva, para el gobierno que encabezaré a partir del 1 de octubre de 2024, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues ahí es donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México. Es decir, que estoy haciendo política identitaria indigenista y me interesa mantener este relato, ¿vale? Españoles, conquistadores, malvados, asesinos, violadores. España. Un comunicado al que Arturo Pérez Reverte respondía de manera ultra basada. Albergaba ciertas dudas sobre si López Obrador y Claudia Sheinbaum eran imbéciles, oportunistas, demagogos, sinvergüenzas o las cuatro cosas a la vez. Este comunicado me lo aclara todo. Al final son las cuatro. Y además de esta tremenda basadez, el escritor también habría respondido de una manera bastante peculiar, que es publicando un mapa de América. ¿Y cuál es el motivo de este mapa? Os estaréis preguntando. Pues mostrar todas las universidades fundadas por España durante la conquista, empezando por la de Santo Domingo en 1538. Y es que unos se centran en el reclamo histórico y otros se centran en la lección histórica. También se pregunta el señor Reverte en el mismo tuit qué han hecho los romanos por nosotros, haciendo una similitud en lo que respecta a la conquista de América, ya que España, pese a haber sido invadida por los romanos durante 200 años, nunca ha reclamado nada a Italia, algo que por cierto sería ridículo hasta la extenuación. Y es que este eterno reclamo mexicano, que algunos dicen abanderar, parece más una campaña de acoso histórico que una petición en nombre de la justicia, algo que por cierto Pérez Reverte llegó a definir como revisionismo desinformado. Y es que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en su misiva se llega a desviar hasta 5 siglos la fecha de la fundación de Tenochtitlán, con ese nombre como para acordarse cuando se fundó. Pero bueno, que los ultraindigenistas han fallado solo por 5 siglos. Yo creo que para la próxima hasta la aciertan, ¿eh? Y es curioso que estén con estas gilipolleces históricas cuando ahora mismo la situación en México pues es la que es. Entre tú y yo, no es buena. Por ejemplo, Culiacán, la capital de Sinaloa, ahora mismo está atravesando una de las peores crisis de violencia vinculada al narcotráfico. Para que os hagáis una idea, solo el 15 de septiembre de 2024 Sinaloa registró 14 asesinatos en un solo día, algo que supera por mucho los datos de años anteriores. Y solo a nivel nacional, ese mismo día México contabilizó 87 homicidios dolosos. 87. Algo que yo creo que nos ayuda a atisbar un poco la magnitud del problema por la que pasa el país de Centroamérica. Y es que por lo visto ahora mismo habría una guerra interna entre distintos cárteles, donde está el cártel de Sinaloa y la facción del Mayo Zambada, pues un lío de cárteles mexicanos. El caso es que los enfrentamientos armados y los bloqueos de carretera por parte del narco son ahora un problema cotidiano. La población vive en un estado constante de temor ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia, hasta el punto de que el gobierno ha suspendido clases y eventos públicos en algunas zonas. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el presidente López Obrador y lo que probablemente hará su sucesora? Como dices, no habla español. Pues pedirles, por favor, a los narcos que cesen la violencia, ¿vale? Que Sinaloa no se merece todo esto. ¡Fuchicaca! Son bonitas las palabras, o sea, te llenan escucharlas. Porque mientras AMLO y las autoridades y políticos mexicanos exigen a España que pida perdón por la conquista, que declare el mea culpa, se arrodille, devuelva el oro y se flagele públicamente por haber sido tan crueles con los grupos indígenas, mientras sucede esto, pasamos de puntillas por el hecho de que México ahora mismo se ha convertido en un narcoestado. Esa droga poderosa que circula en la ciudad. Algo que, por cierto, en los últimos años se habría facilitado gracias a las políticas del presidente López Obrador. Algo que se puede ver, por ejemplo, a través del control territorial de los cárteles, y es que el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación controlan vastas regiones del país donde ejercen poder económico y social, y donde tienen redes de corrupción en diferentes niveles, desde la policía local hasta funcionarios federales. Otro indicador, por ejemplo, podría estar en la corrupción en las fuerzas de seguridad y del gobierno, y es que existen numerosos casos de gobernadores, alcaldes y policías locales que colaboran estrechamente con los cárteles de México, permitiendo estas redes de corrupción operar a los cárteles con relativa impunidad, lo que es característico de un narcoestado de libro. ¿Y cuáles han sido las políticas de López Obrador al respecto? Las de abrazos y no balazos. Aunque no les guste, abrazos, no balazos. ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¡Dios! Políticas que básicamente buscan evitar el conflicto directo con los cárteles, lo que hace que a la larga los cárteles tengan más facilidades para controlar tu territorio. Y es cierto que al inicio de su mandato López Obrador implementó un Plan Nacional de Paz y Seguridad, cuyo objetivo era pacificar el país a través de programas sociales, educación y desarrollo económico. Sin embargo, la falta de resultados y la persistente violencia pues han llevado a cuestionar su efectividad. Más cosas que se habrían visto durante los últimos años, por ejemplo, la impunidad y liberación de criminales, la falta de persecución efectiva de los líderes de los cárteles que contribuye al fortalecimiento del narcotráfico. Un caso emblemático
emblemático, por ejemplo, fue la liberación de Ovidio Guzmán, que era el hijo del Chapo Guzmán en 2019 tras su detención en Culiacán, que salió el bueno de AMLO a defender la decisión diciendo que bueno, que es que se hizo para evitar un baño de sangre. Para que os hagáis una idea, esto es como si durante los años del plomo de ETA el gobierno captura a un jefe de la banda terrorista y lo sueltan a los 3 días argumentando que es que quieren evitar un baño de sangre. La pregunta es, ¿puede haber una mayor muestra de debilidad estatal? Yo creo que no. En resumidas cuentas, la política de López Obrador de enfocarse en las causas socioeconómicas que generan la violencia contra la pobreza y la falta de oportunidades pues ha tenido efectos limitados. Y los cárteles pues continúan llenando ese vacío económico y social en prácticamente todas las comunidades que pueden. En abrazos no balazos parece que no está funcionando tan bien como se piensa, lo cual es curioso porque uno pensaría que si tú a los malos, en lugar de con la fuerza y de una manera contundente y vehemente, les ofrece sonrisas y abrazos sin muchísima empatía, los malos deberían dejar de ser malos. Pero sin embargo, por lo que sea, no funciona así. Curioso cómo funciona el mundo. Y mientras tu país es esto ahora, tú le estás pidiendo a una potencia extranjera como es España que se disculpe por una historia que data de más de 500 años. ¿Y hay gente en España apoyando esto? Por supuesto que tenemos subnormales por aquí. Es que la republicana Bildu y BNG se alinean con México y piden al gobierno respetar el veto al rey. Respeta que te metan el dedo por el culo y luego te pidan que lo chupes. Lo importante es respetar. Y como ya hemos visto, Irene Montero se grababa vídeos para TikTok explicándonos que nosotras sí vamos a México. México ha elegido por primera vez en su historia a una mujer presidenta. Se llama Claudia Sheinbaum y su toma de protesta, su toma de posesión es mañana. El principal reto que tiene Claudia Sheinbaum es profundizar en lo que ellos han llamado la cuarta transformación de la vida pública. Ya van por la cuarta transformación de la vida pública. O sea, llevan 1, 2, 3 y 4. Y cada año que pasa su país es cada vez más un narcoestado que el año anterior. Fíjate si estarán funcionando las transformaciones estas. Como sabéis, España no va a tener representación oficial en esta toma de protesta porque el gobierno de España ha decidido condicionar nuestra relación con el pueblo hermano de México al rey de España, que ahora mismo es un problema, igual que lo ha sido siempre la monarquía borbónica, para unas relaciones internacionales basadas en el respeto a los derechos humanos y en el respeto mutuo. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y menos mal que tenemos a políticos podemitas como Irene Montero para que hagan de vínculo diplomático entre España y la Pachamama. Y hay que decir que esto le pega mucho a Irene Montero y a todo este perfil de políticos que normalmente se basan en las intenciones y no en los hechos, ya que mientras sus políticas aquí dejaban a las mujeres en el momento más vulnerable de los últimos 20 años y liberaban a violadores de las cárceles, las mismas políticas progres en México lo que hacen es prácticamente entregar el país al narcotráfico. Eso sí, lo hacen siempre desde el amor, la empatía y los abrazos y no los balazos. Ay, qué bonito. Mírala, qué bien se lo pasaba en la toma de presidencia. Es absolutamente indignante y un gravísimo error político que el gobierno de España no haya enviado una representación oficial a la toma de protesta de la primera mujer presidenta de México. Es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. Y me gustaría terminar este vídeo con un hilo que habría escrito el historiador Andrés Nadal, en el que da su opinión sobre las exigencias mexicanas y ahonda y profundiza con una reflexión que yo creo que nos hará pensar a todos. Me parece muy bien que España pida perdón a México, que devuelva lo que se llevó y recupere lo que dejó, pero es lógico que eso se haga en orden y que sea un movimiento mundial. De esta manera, el alcalde de Sour, en Líbano, la antigua Tiro, tendrá que devolver a Tarsis, al sudoeste de la península ibérica, los miles de millones de euros que se llevaron en oro, plata y cobre. Con eso sobraría para pagar la histórica deuda con México, así que el resto de esta larguísima cuenta serían beneficios para España. La ciudad turca de Foça, antigua Focea y la isla griega de Samos, entre otras, también deben miles de millones de euros a la antigua Tarteso, en el sudoeste de la península ibérica. Onubenses, sevillanos y gaditanos, entre otros, serán multimillonarios gracias a esta operación. Túnez, la antigua Cartago, que colonizó y explotó la minería del sur y el este de la península ibérica como sus abuelos fenicios, también deben muchísimos miles de millones. Otra buena deuda sería la de Roma. No me queda claro si la tiene que pagar la capital de Italia o todo el país, pero la factura por las minas de oro de las médulas también son muchos miles de millones de euros, más lo extraído de las minas de hierro para proveer al inmenso ejército romano. No me queda claro quién tiene que pagar por la destrucción de los vándalos, y las regiones ribereñas del Báltico, de donde procedían, o el norte de África, donde se establecieron. Los musulmanes que invadieron la península ibérica en 711 también tienen una ingente deuda con España, que siempre fue la víctima durante milenios, aunque eso no justifique ningún abuso. Habrá que hacer las cuentas con mucho cuidado. Como es lógico, por respeto a la cronología, antes de que España tenga que pedir perdón a México, México tendrá que pedir perdón por lo robado por los aztecas a totonacos, huastecos, mixtecos, zapotecas, tarascos y otros que no conozco. Ojalá alguien les hubiese exigido a los aztecas respeto a todos los pueblos indígenas.
España tendrá que devolver a los fenicios las vides, los olivos, las gallinas, el conocimiento de hacer la cerámica con torno, la capacidad de trabajar el hierro, las casas cuadradas y el alfabeto, entre otras cosas. Tendrá que devolver a Grecia la cerámica y otros bienes de prestigio, la filosofía, la literatura. Tendrá que devolver a Roma los políticos corruptos, el derecho, los espectáculos públicos, el arado, el abastecimiento de agua y las alcantarillas. Tendrá que devolver a los árabes los naranjos y limoneros, los sistemas de riego, las gafas, la cirugía, el astrolabio, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla. Por otro lado, ninguno de mis antepasados estuvo jamás en América, pero por sus apellidos, muchos de los mexicanos que exigen que los españoles pidan perdón sí que eran de esos que maltrataron a los nativos, así que son ellos quienes deben pedir perdón a los pueblos nativos. La manipulación política del pasado siempre busca encontrar enemigos externos para ocultar problemas internos. Es un juego de trileros, una forma de distraer a la población sobre aquello que es realmente importante. Juzgar el pasado por los valores del presente es un error general, manipular el pasado es un error ético e intelectual, pero enfrentar a dos pueblos que se quieren es un crimen. La mayor parte de los españoles piensa que cada país y cada pueblo debe elegir libremente su propio destino. No existe enfrentamiento de una nación contra otra, sino políticos incompetentes tanto en una como en otra. Lo que deben exigir los españoles, como cualquier ciudadano del mundo, a sus propios gobernantes es que no se vuelvan a dar episodios como los del pasado en los que un país invada a otro o masacre a su población. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.